espera. La voz tranquila cortó el comedor justo cuando Emiliano Cruz, el jefe de la mafia más temido de la región, alcanzaba su copa de vino. Antes de que nadie entendiera lo que estaba pasando, Camila Reyes, la sommelier con sobrepeso que había seleccionado el vino de la noche, dio un paso adelante, tomó la copa de la mesa, y la reemplazó con calma por otra. La sala se congeló. Nadie tenía permitido tocar la bebida del jefe una vez servida. Las manos volaron hacia las armas. Varios guardaespaldas desenfundaron antes de que la copa original llegara siquiera a los brazos de Camila. Emiliano levantó la vista lentamente. «Explica». Sin apartar los ojos de él, Camila bajó la cabeza. «Mi error. Serví la añada equivocada. Esta copa es la que usted debía recibir». Durante un largo segundo, nadie se movió. Entonces Emiliano dio una única orden. «Sirvan la primera copa al catador». El color desapareció del rostro de Camila. Dio un paso desesperado hacia adelante. «No». Pero ya era demasiado tarde. Nadie en el comedor habló. La orden ya había sido dada. Uno de los guardias tomó la copa original de las manos temblorosas de Camila y la llevó hacia el catador de vinos. Ella instintivamente dio un paso al frente. «Por favor, no». El guardia ni siquiera la miró. En la finca Cruz, las órdenes de Emiliano nunca se cuestionaban. El catador forzó una sonrisa nerviosa, tratando de aliviar la tensión sofocante. «Solo fue la añada equivocada, ¿verdad?». Nadie respondió. Levantó la copa, olió brevemente, y tomó un pequeño sorbo. La sala contó los segundos en silencio. 5, 10, 15. Camila no podía respirar. 20. El hombre frunció el ceño. Por un breve momento, todos parecieron aliviados. Entonces la copa resbaló de sus dedos. El sonido del cristal quebrándose resonó por todo el salón. Sus rodillas cedieron. Se desplomó sobre el piso de mármol, jadeando desesperadamente mientras sangre brotaba de la comisura de su boca. Varios guardias corrieron hacia él. Uno llamó al médico de la finca. Otro registró la sala buscando un atacante oculto. Emiliano nunca se movió. Sus ojos permanecieron fijos en Camila. Ella no se había estremecido. No parecía sorprendida. Parecía devastada, casi como si hubiera estado esperando estar equivocada. El médico llegó en momentos, se arrodilló junto al catador inconsciente y verificó su pulso. «Está vivo», anunció, pero apenas. La sala exhaló al unísono. Emiliano lentamente se volvió hacia Camila. «Tráiganla». Los guardias la escoltaron a través del comedor. Ni con brusquedad, ni con gentileza. Se paró frente al hombre que toda organización criminal de la región temía. Su voz era calmada. «Tienes una oportunidad. Dime cómo lo supiste». Camila bajó la mirada. «No lo supe». Varios guardias intercambiaron miradas irritadas. La expresión de Emiliano permaneció ilegible. «Detuviste mi copa. Trataste de detenerlo a él. Y ahora me dices que no lo sabías». Ella tragó saliva. No estaba segura. ¿De qué estaba segura? Ella dudó. De la añada. Esa respuesta solo profundizó el silencio. Emiliano miró hacia la copa rota que aún yacía sobre el mármol. «La añada». Camila asintió lentamente. «El vino no era la cosecha que seleccioné esta mañana». Uno de los enólogos jefes interrumpió de inmediato. «Eso es imposible. Hemos usado el mismo viñedo durante años». Camila lo miró por primera vez. «No, esta uva se cultivó en un terreno diferente. Tiene más taninos naturales». Varios enólogos fruncieron el ceño. El médico de repente levantó la vista del catador herido. Su rostro cambió. «¿Qué medicamento toma él cada mañana?». El asistente del catador respondió casi de inmediato. «Anticoagulantes». El médico se congeló. Entonces miró lentamente hacia Camila. Combinado con suficientes taninos naturales, podría provocar una hemorragia interna catastrófica. La sala volvió a quedar en silencio. Uno de los guardias murmuró entre dientes.
No estaba adivinando. Emiliano la estudió durante varios largos segundos. ¿Reconociste eso al oler el vino? Camila dio un pequeño asentimiento. Probé la copa antes de servirla. Noté que algo no estaba bien cuando regresó de la estación de servicio. Otro enólogo se burló. Estás mintiendo. Ella negó con calma. No podía probarlo, así que mentí en su lugar. Emiliano levantó una ceja. La añada equivocada. Fue la única excusa que me permitiría acercarme lo suficiente para cambiar su copa. Por primera vez esa noche, nadie se rió de la sommelier con sobrepeso que todos solían ignorar. En cambio, cada persona en la sala la miró como si la vieran por primera vez. Emiliano rompió el silencio. ¿Cuál es tu nombre? Ella parpadeó. Nadie tan importante le había preguntado antes. Camila Reyes. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? 3 años. Emiliano miró hacia el enólogo principal. 3 años. El hombre mayor asintió incómodamente. Principalmente catas, selección de añadas, trabajo de preparación. Nunca me hablaste de ella. El enólogo bajó la cabeza. Ella se mantiene a sí misma. Camila casi sonrió. Eso no era del todo cierto. Se mantenía a sí misma porque todos los demás preferían que fuera así. En la bodega, rara vez la llamaban Camila. La llamaban la vaca del vino. A veces en voz alta, a veces solo lo suficientemente bajo para que ella lo escuchara. Demasiado lenta, demasiado pesada, demasiado simple. Nadie se burlaba de su trabajo, solo de su apariencia, porque criticar su talento era mucho más difícil. Emiliano notó los moretones en su antebrazo donde uno de los guardias la había agarrado. Miró hacia el hombre responsable. Nadie vuelve a tocarla. El guardia soltó su agarre de inmediato y dio un paso atrás. Todo el comedor intercambió miradas incómodas. No era gratitud lo que veían en el rostro de Camila. Era confusión, como si no pudiera entender por qué alguien como Emiliano Cruz acababa de proteger a alguien tan insignificante como ella. Emiliano habló una vez más. Mañana por la mañana, seleccionarás el vino del desayuno. El enólogo principal pareció atónito. Pero señor. Emiliano lo interrumpió sin levantar la voz. Ella lo hará. Sus ojos nunca se apartaron de Camila. Y después del desayuno, me vas a explicar cómo alguien puede reconocer una añada diferente sin haberla visto nunca. Por primera vez desde que había entrado a la finca 3 años antes, Camila se dio cuenta de que esto no era el final del peor día de su vida. Era el comienzo de algo que nunca esperó. Algo que eventualmente importaría mucho más que salvar una copa de vino. Cambiaría quien controlaba la sala más segura de toda la finca, no con un arma, sino con un paladar. La mañana siguiente, la bodega estaba más ruidosa de lo habitual. Nadie hablaba de vinos. Hablaban de Camila, la mujer que había interrumpido la cena del jefe, la mujer que debería haber sido expulsada de la finca antes del amanecer. En cambio, le habían ordenado seleccionar el vino del desayuno. Docenas de ojos la siguieron mientras se ataba el delantal. Algunos curiosos. La mayoría molestos. Unos pocos se rieron abiertamente. Supongo que casi hacer que te disparen es una forma de conseguir un ascenso. Otro enólogo sonrió con desdén. Cuidado. Podría cambiar tu copa también. La sala estalló en risas silenciosas. Camila no respondió. Había aprendido hace mucho que el silencio desperdiciaba menos energía que discutir. Se movió hacia su estación de trabajo y comenzó a examinar botellas, corchos y muestras con precisión calmada y practicada. Cada botella era evaluada a mano, no porque el proceso lo exigiera, sino porque confiaba en sus sentidos más que en cualquier etiqueta. Al otro extremo de la bodega, el enólogo ejecutivo Ricardo la observaba con los brazos cruzados. Nunca le había agradado Camila, no porque le faltara habilidad. Todo lo contrario. Ella notaba errores que otros no podían. Corregía silenciosamente las elecciones antes de que llegaran a la mesa. Salvaba botellas mal etiquetadas sin pedir crédito. Corregía errores después de que todos los demás se habían ido a casa. Y de alguna manera hacía que todos a su alrededor parecieran menos talentosos. Así que le dieron un apodo en su lugar. La vaca del vino.
Comenzó como una broma. Luego se convirtió en rutina. Nadie recordaba quién lo había dicho primero, excepto Camila. Ella recordaba todo. No insultos, sabores. Años atrás, mientras ayudaba a su abuela en un pequeño viñedo del campo, había notado algo extraño. Una tarde probó un vino casero y calmadamente anunció que las uvas venían de una parcela diferente. Su abuela se rió hasta que el proveedor admitió que su parcela habitual había sido dañada por una helada esa temporada. Otra vez se negó a servir un vino porque el corcho olía demasiado joven. Todos pensaron que estaba imaginando cosas. La factura de entrega reveló más tarde que las botellas habían sido embotelladas casi 3 semanas antes de lo habitual. Poco a poco, su familia dejó de preguntar cómo lo sabía. Simplemente confiaron en su paladar. Pero fuera de ese pequeño viñedo, nadie creía en habilidades que no podían medirse. La gente creía en refractómetros, en análisis de laboratorio, en certificaciones, no en instinto. Ciertamente no en los instintos de una sommelier con sobrepeso que rara vez miraba a alguien a los ojos. Camila había dejado de intentar explicarlo hace años. Simplemente cataba. El servicio del desayuno comenzó. El aroma del café fresco llenó la cocina. El pan recién horneado calentaba el aire. Emiliano entró sin avisar. Cada cocinero se puso firme de inmediato. Cada conversación murió. Él ignoró a todos excepto a Camila. ¿Seleccionaste el vino? Sí, señor. Miró la mesa, luego las copas. ¿Lo probaste todo? Ella asintió 2 veces. Emiliano levantó una copa de vino tinto ligero. Antes de tomar un sorbo, se detuvo. ¿Qué tipo de uva? Varios enólogos intercambiaron miradas desconcertadas. ¿Por qué preguntaría eso? Camila respondió sin dudar. Malbec de altura. Emiliano levantó una ceja. No lo es. Ella parpadeó, luego se acercó. Le entregó la copa. Ella no bebió. Solo la olió una vez. Una leve sonrisa cruzó su rostro. La cambiaron. Alguien se rió desde el fondo de la cocina. Por oler el vino. Camila ignoró el comentario. No es Malbec de altura. Es Malbec de valle. El dulzor llega antes. El final es más suave. El aroma se desvanece más rápido. Uno de los trabajadores de bodega de repente palideció. Yo, no pude encontrar la botella habitual esta mañana, así que tomé otra. Silencio. Emiliano lentamente colocó la copa de vuelta sobre la mesa. Tenías razón. Ningún triunfo apareció en el rostro de Camila. Simplemente parecía aliviada, como si el mundo hubiera regresado a su lugar correcto. Emiliano la estudió otro momento. Entonces preguntó, ¿puedes realmente recordar cada vino que has probado? Ella pensó un segundo. No. Entonces, ¿dónde está el límite? Camila sonrió incómodamente. Olvido cumpleaños. Varios cocineros fruncieron el ceño. Ella continuó. Olvido nombres. Olvido dónde dejó mis llaves. Una pequeña pausa. Pero un Malbec de Mendoza y un Malbec de San Juan, nunca los confundiría. Por primera vez esa mañana, Emiliano se rió. No fuerte. Solo lo suficiente para que todos en la cocina se congelaran. Nadie podía recordar la última vez que el jefe había reído durante el desayuno. Camila se veía horrorizada. Lo siento. No intentaba ser graciosa. Lo sé, respondió Emiliano. Por eso lo fue. La tensión dentro de la cocina se relajó por primera vez. Incluso algunos cocineros sonrieron a pesar de sí mismos. El enólogo ejecutivo Ricardo no. Su expresión se oscureció, porque por primera vez desde que Camila se había unido a la finca, la gente no estaba mirando su peso. La estaban escuchando. Y Ricardo tenía la incómoda sensación de que esto era solo el comienzo. En algún lugar dentro de la finca, alguien más también estaba escuchando. Alguien que ahora entendía exactamente por qué el plan de la noche anterior había fallado. Y a diferencia de todos los demás en la cocina, esa persona no se estaba riendo. La mañana después del desayuno, Emiliano no regresó a su oficina.
Caminó directamente hacia la bodega. Cada enólogo dejó de trabajar de inmediato. Esperaban otra inspección, otra advertencia, otra orden. En cambio, Emiliano miró directamente a Camila. «¿Vienes conmigo?» Ella parpadeó. «Para preparar el almuerzo». No. Se dio la vuelta y comenzó a caminar. Para resolver un problema. Toda la bodega los vio partir en silencio atónito. El enólogo ejecutivo Ricardo murmuró entre dientes. ¿Qué problema podría requerir a una catadora? Nadie respondió. Porque nadie lo sabía. Emiliano guió a Camila a través de partes de la finca donde nunca se le había permitido entrar. Corredores privados, escaleras ocultas, bodegas de almacenamiento vigiladas más fuertemente que la cava principal. Finalmente, se detuvieron afuera de una pequeña sala de conferencias. Una mesa larga se encontraba en el centro. Sobre ella descansaban 6 copas idénticas de cristal, 6 botellas, ninguna etiqueta visible. Emiliano acercó una silla. «Siéntate». Camila obedeció. Él señaló las copas. «¿Qué notas?» Ella se inclinó hacia adelante sin tocar nada, sin probar nada. Cerró los ojos por solo un segundo, luego dijo en voz baja. Alguien cambió el agua con la que enjuagaron las copas. Emiliano no reaccionó. ¿Qué más cambió? Ella negó con la cabeza. Solo el agua. 5 copas fueron enjuagadas con agua destilada. Un guardaespaldas cercano frunció el ceño. El agua. Camila señaló hacia la última copa. Esa no. El guardia no pudo ocultar su incredulidad. Emiliano miró hacia otro hombre parado en la esquina. Dile. El mayordomo de la finca se aclaró la garganta. Accidentalmente usé agua mineral embotellada para el último enjuague. Silencio. El guardia escéptico miró fijamente a Camila. Ella se veía tan sorprendida como él. No estaba tratando de impresionar a nadie. Emiliano calmadamente movió otro objeto sobre la mesa. Una cesta llena de uvas frescas. Ahora ella sonrió débilmente. El corcho. ¿Qué pasa con él? Un lote fue sellado con corcho natural. Los otros con corcho sintético. Emiliano miró hacia el encargado de bodega de nuevo. Tenía razón. El encargado suspiró. Se nos acabaron a mitad del embotellado. Varios guardias intercambiaron miradas incómodas. Esto ya no era suerte. Las pruebas continuaron. Emiliano parecía casi divertido. Señaló hacia una servilleta de lino doblada. Camila frunció el ceño. ¿Fue lavada ayer? Sí, pero alguien la tocó después. Un guardia se rió. Eso es imposible. Camila se veía avergonzada. Huele levemente a tabaco. Quien la dobló fuma puros. Todas las miradas se volvieron lentamente hacia el anciano administrador de la casa. Torpemente levantó una mano. Las doblé esta mañana. Otro silencio. Emiliano se recostó en su silla. Entonces no solo recuerdas sabores. Notas todo lo conectado a ellos. Camila se encogió de hombros. Nunca lo había pensado realmente. Para la hora del almuerzo, la noticia se había extendido por toda la finca. El jefe no estaba interrogando testigos. No estaba interrogando sospechosos. Estaba caminando por la mansión con la catadora de vinos. Un guardia susurró, ¿qué exactamente están haciendo? Otro respondió, creo que está investigando el almuerzo. El momento más extraño llegó esa tarde. Emiliano se detuvo junto a una bandeja de uvas sin tocar. ¿Qué hueles? Camila dudó. Esto es ridículo. Probablemente, respondió Emiliano, pero responde de todos modos. Ella se acercó, luego frunció el ceño. Alguien abrió el barril de roble después de la cosecha. El enólogo de Barricas estalló en risa. Eso es absurdo. Hemos usado el mismo barril toda la semana. Camila no discutió. Simplemente se hizo a un lado. El enólogo destapó el barril. Su sonrisa lentamente desapareció. El sello bajo la tapa ya estaba roto.
Se quedó mirándolo confundido. Yo, no recuerdo haber abierto este. Emiliano no dijo una palabra, pero otra pequeña pieza del rompecabezas se encajó en su lugar. Alguien dentro de la finca había estado reemplazando componentes silenciosamente, no para mejorar los vinos, para probar algo, o para ocultar algo. No todos disfrutaban ver a Camila volverse indispensable, especialmente Ricardo. Cada vez que ella identificaba otra pequeña inconsistencia, su mandíbula se tensaba. Finalmente habló. Esto ha ido demasiado lejos. Emiliano lo miró. Convertiste a una catadora en una investigadora. Está adivinando. Nada más. Camila abrió la boca para responder. Emiliano respondió primero. Entonces prueba que está adivinando. Ricardo sonrió. Lo haré. Esa noche, reunió al personal de la bodega. Si su paladar es tan extraordinario, deliberadamente levantó la voz, veamos qué pasa cuando alguien que realmente conoce el vino la pone a prueba. Varios enólogos asintieron con entusiasmo. Ricardo había pasado décadas ganando premios de enología. Camila había pasado 3 años catando muestras. En sus mentes, ni siquiera había competencia. Oculto de todos los demás, Ricardo silenciosamente reescribió el menú para el próximo banquete benéfico. Diferentes barricas, diferentes uvas, diferentes tiempos de fermentación, diferente aceite de sellado. Suficientes pequeños cambios para confundir a cualquiera. Sonrió para sí mismo. Si falla una sola vez, este pequeño milagro termina. Desde el balcón del segundo piso, alguien observó a Ricardo salir de la bodega. Emiliano. Había escuchado cada palabra. Pero en lugar de detenerlo, simplemente se dio la vuelta como si hubiera esperado este momento desde el principio. Esa noche tarde, Camila encontró una nota escrita a mano esperando en su estación de trabajo. Sin firma, solo una frase. Mañana en la noche, confía en tu paladar. Lentamente miró alrededor de la bodega vacía. ¿Quién la había dejado? Y más importante, ¿por qué se sentía menos como aliento y más como una advertencia? La gala benéfica anual comenzó exactamente a las 7. Casi 100 invitados llenaron el gran salón de la Finca Cruz. Políticos, líderes empresariales, jueces, personas que sonreían educadamente mientras fingían no saber quién realmente controlaba la región. Detrás de las puertas de la bodega, el ambiente era muy diferente. Nadie hablaba por encima de un susurro. Cada botella que salía representaba la reputación de Emiliano. Y esa noche, todos observaban a Camila, no porque estuviera a cargo, sino porque esperaban que fallara. El enólogo ejecutivo Ricardo ajustó su chaqueta blanca impecable y se dirigió al personal. Nuestra invitada de honor cree que puede reconocer cada uva, cada añada, cada terruño. Miró hacia Camila con una leve sonrisa. Así que esta noche, veamos si los milagros tienen límites. Varios enólogos intercambiaron miradas divertidas. Sabían algo que Camila no sabía. Ricardo había reescrito personalmente 3 selecciones de vino insignia. No lo suficiente para que comensales ordinarios lo notaran. Solo lo suficiente para atrapar a alguien que confiaba en sus instintos. Un vino tras otro salió de la bodega. El primero pasó sin incidentes. Luego llegó la pieza central de la noche. El famoso vino de reserva de la madre de Emiliano, una añada que casi nadie recordaba. Ricardo se hizo a un lado con cortesía exagerada. ¿Te gustaría inspeccionarlo primero? Algunos enólogos rieron en voz baja. Camila caminó hacia la mesa de servicio. No tocó la botella. Simplemente cerró los ojos. La bodega esperó. Después de unos segundos, los abrió de nuevo. Su expresión estaba extrañamente calmada. Miró hacia Ricardo, luego dijo en voz baja. Quien embotelló esto nunca conoció a la mujer que creó esta añada. Por un latido, la bodega permaneció en silencio. Entonces estalló la risa. Un sumiller casi dejó caer su bandeja. Otro se cubrió la boca, tratando de no reír demasiado fuerte. Ricardo sonrió con confianza. ¿Eso crees? Así es. ¿Qué exactamente está mal con él? Camila miró el vino. La uva es correcta. La región es correcta. El tiempo de fermentación es excelente.
Hizo una pausa. Pero el añejamiento en roble no pertenece aquí. Ricardo cruzó los brazos. ¿Y por qué no? Porque hace el vino más rico. Camila negó con la cabeza. Lo hace, pero esta añada nunca debió ser rica. Debía recordarle a alguien su hogar. La risa se desvaneció. Nadie entendió lo que quiso decir. Ricardo ciertamente no. Emiliano, quien había entrado a la bodega sin ser notado momentos antes, habló por primera vez. Traigan el cuaderno de mi madre. Cada conversación se detuvo. Una ama de llaves mayor se apresuró y regresó cargando un cuaderno de cuero desgastado. Emiliano lo abrió cuidadosamente. Las páginas se habían amarillado con el tiempo. Manchas de vino cubrían las esquinas. Pequeñas notas escritas a mano llenaban cada margen. Pasó a la receta de la añada. Leyó en silencio, luego levantó la vista. Sin otra palabra, le entregó el cuaderno a Ricardo. El enólogo ejecutivo escaneó la página. Su rostro lentamente perdió el color. La instrucción final decía: nunca añejes esta añada en roble nuevo. El vino debe permanecer ligero para que la tierra siga siendo el recuerdo. Ricardo bajó el cuaderno. Nadie se rió más. Camila no había memorizado una añada famosa. Había entendido la intención detrás de ella. Los invitados nunca supieron lo que había pasado en la bodega. La cena continuó perfectamente. La gala terminó con aplausos. Todos elogiaron los vinos. Solo el personal de la bodega sabía cuán cerca había estado el orgullo de un hombre de arruinar la velada. Cuando el último invitado finalmente se fue, Emiliano miró a Camila. «Ven conmigo». No la llevó a su oficina. No la llevó al comedor. En cambio, desbloqueó una vieja puerta de madera al final más lejano de la finca. El polvo flotaba en el aire mientras las luces se encendían. Era una bodega pequeña, cálida, casi olvidada. Barriles de roble antiguos aún descansaban ordenadamente contra las paredes. Una vieja mesa de madera se encontraba bajo la ventana. Todo se veía intacto. De niño, dijo Emiliano en voz baja, esta era mi lugar favorito. Camila miró alrededor en silencio. Mi madre elaboraba vino aquí cada temporada. Se negaba a dejar que el personal ayudara. Sonrió débilmente. Decía que el amor no podía delegarse. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Entonces Emiliano caminó hacia un gabinete y sacó cuidadosamente el mismo cuaderno de cuero. Lo colocó en las manos de Camila. Todos pensaron que mi madre me dejó dinero. Una leve sonrisa apareció en su rostro. Estaban equivocados. Me dejó añadas. Camila abrió suavemente el cuaderno. Las páginas llevaban pequeñas notas escritas en diferentes colores de tinta, tiempos de fermentación, sustituciones de uva, pequeñas bromas garabateadas en los márgenes. Cerca del final, encontró una última página. Solo una frase estaba escrita ahí. La persona que protege el vino de alguien algún día protegerá su corazón también. Camila se quedó mirando las palabras, luego se rió suavemente. Tu madre era maravillosamente dramática. Emiliano miró la escritura desvanecida. No. Sonrió. Usualmente tenía razón. El silencio se instaló cómodamente entre ellos. No incómodo, no pesado, solo pacífico. Emiliano abrió otro gabinete. Desde adentro, sacó cuidadosamente un viejo delantal azul. La tela se había desvanecido después de años de uso. Varias costuras cuidadosas reparaban un bolsillo. Lo extendió hacia Camila. Ella lo miró confundida. Esto pertenecía a mi madre. Nunca he dejado que nadie lo use. Lo aceptó con ambas manos, casi con miedo de tocarlo. Debería quedarse con tu familia. ¿Lo está? Ella levantó la vista. La voz de Emiliano era calmada. Esta bodega siempre ha pertenecido a la persona que elabora vino con amor en lugar de miedo. Creo que mi madre finalmente encontró su sucesora. Camila se quedó sin palabras, sus dedos apretando el viejo delantal. Después de varios segundos, logró una sonrisa tímida. Entonces, esto significa que me ascendieron. Emiliano se rió.
No, Ella parpadeó. no, Dio un paso más cerca. Significa que nunca voy a dejar que selecciones vino para nadie más. Camila sintió calidez subir a sus mejillas. Miró hacia abajo el delantal antes de sonreír de nuevo. ¿Eso es o la confesión más dulce, o el contrato laboral más extraño que he escuchado? Esta vez ambos se rieron. El sonido resonó por la pequeña bodega. No la mansión, no el imperio, solo una simple bodega donde años atrás, una madre había creído que el vino podía proteger a las personas que amaba. La mañana siguiente, la finca despertó antes del amanecer. Los guardias cambiaron turno. El personal se preparó para otro día ocupado. Emiliano llegó a la bodega precisamente a las 7, no para una sesión de seguridad, no para una reunión de negocios, no para inspeccionar al personal. Simplemente se paró junto al mostrador, esperando. Camila miró por encima de su hombro sin voltearse completamente. Dijo, si estás planeando robar una uva de nuevo, al menos espera hasta que esté lista. Emiliano lentamente retiró la mano que había estado extendiendo hacia el racimo. No estaba robando. Definitivamente estaba robando. Estaba haciendo control de calidad. ¿Ya tomaste el desayuno? Estaba considerando una segunda opinión. Camila no pudo evitar reírse. Le entregó una copa limpia. Siéntate. Yo decidiré cuándo está perfecta. Quizás por primera vez en muchos años, el jefe de la mafia más temido de la región esperó pacientemente a que alguien más le dijera cuándo se le permitía beber. Y de alguna manera, ninguno de los dos quería que el desayuno terminara.